¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos, para los oyentes y para la gente de la radio. Mira, hoy vamos a hablar de un personaje nefasto en la historia argentina, que fue Norberto de la Riestra. No hay que etiquetar, yo empecé etiquetando, pero realmente no tiene no tiene otra calificación que personaje nefasto para la historia argentina. Y como es una historia presente, porque en realidad de fondo es una historia también del endeudamiento de nuestra patria, de la deuda externa, conviene reflexionar sobre las características de este personaje y su indignarnos, porque hay una avenida en la ciudad de Buenos Aires que se llama Norberto de la Riestra, en el barrio de Lugano y de Soldati. Sí, y hay Y, una localidad de la provincia de Buenos Aires también, que era una sí, estación de trenes y terminó siendo localidad con el nombre de él, Norberto de la Riestra. exacto, en el partido 25 de mayo, en la provincia de 25 de Buenos mayo. Aires, el ferrocarril inglés, del cual Norberto Larriestra era miembro del directorio, en su homenaje le puso el nombre a una estación y hoy es un pueblo con 5 o 6 mil habitantes, un pueblo importante Claro. en la provincia de Buenos ¿Sabés Aires. que estaba leyendo a raíz de esto cómo los ingleses, y en este caso su representante, que era el ferrocarril del sur de los ingleses, engañan y mentiroso, como es su tradición, porque dice que el nombre destinado a la localidad no era para él, lo que estaba destinado, y el acuerdo que se hizo con el ferrocarril del sur era que era solo la estación. Había una familia, un hombre, Juan Levar creo que había donado los terrenos y que iba a llevar su nombre, y el hombre se murió reclamando que le pusieran a la localidad el nombre de él, como había sido el acuerdo, porque Sí, era un nombre de la Riestra destinado solo a la estación, y terminó siendo el nombre de la localidad también. claro, eso vos introducís otro tema que es muy interesante desde ya, que da para otra charla. Los pueblos de la provincia de los Buenos Aires, muchos pueblos, tienen el mismo rumbo de génesis, de origen. O sea, una estación, un almacén de ramos generales, un juzgado de paz y alrededor de eso una población que después crece mucho o poco según los distintos lugares. Pero el origen de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, de muchísimos, es exactamente el mismo. Los ferrocarriles ingleses, para recoger la producción, planificaban cada 30 o 40 kilómetros una estación. Alrededor de esa estación se instalaba un almacén de ramos generales, una pulpería, y luego el gobierno de la provincia ponía un juzgado de paz. Ferrocarril, Estado y comercio generaban el origen de muchísimos pueblos en la provincia de Buenos Aires. No es el tema de hoy, pero bueno, vos lo Claro, introduciste, ¿no? así es. Eh, pero bueno, que los ingleses lo homenajeen con un nombre de la estación, era un nombre de ellos, un empleado de ellos, es natural. Lo grave es que en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires siga habiendo hoy, con lo que estamos sufriendo, con la deuda externa, eh, localidades y calles que se llamen Norberto de la Riestra. Eso hace a la dignidad nacional, ¿viste? Claro. Transforma la historia en una historia presente, ¿viste? Me parece, va, qué sé yo. Claro. Mira, este personaje era un opositor a Rosas. Entre otras cosas, vos sabés que el gobierno de Rosas no le pagó a la Baring Brothers. No reconoció, no desconoció esa deuda, pero tampoco le pagó.
con argumentos jurídicos que también lo podemos charlar otra vez, que la deuda se contrajo cuando existía un gobierno nacional y que después Rosas formalmente era la provincia de Buenos Aires, por lo tanto no tenía por qué asumir una deuda que había contraído Rivadavia en todo el país, ¿viste? Claro. Bueno, la realidad es que hasta que no cae Rosas, a la Baring Brothers no le pagan ni capital ni intereses. Él fue un opositor a Rosas, se enroló en el grupo de Lavalle, después desertó y se fue a vivir a Londres. En Londres, aparte de que hablaba inglés perfectamente, es empleado jerárquico de una empresa importante que cuando decide instalarse a Buenos Aires, lo manda como su delegado o gerente de esa empresa. Regresa en 1849, a pesar de que Rosas todavía era gobierno. Se ve que con la protección de los ingleses le permiten regresar a Buenos Aires y gerenciar esa compañía inglesa desde Buenos Aires. Después de Caseros, toma puestos importantes. La provincia de Buenos Aires no se suma a la Confederación y él integra el gobierno de Mitre en la provincia de Buenos Aires. Y durante la guerra de la Confederación Argentina y la provincia de Buenos Aires, organiza, la guerra tuvo distintas cosas, la batalla de Cepeda, que la gana Urquiza contra Mitre, y al mismo tiempo hubo un bloqueo a la ciudad de Buenos Aires por tierra, conducido por el general Lagos, y por río, que impedían llegar a los barcos al puerto de Buenos Aires, con barcos de la Confederación Argentina, con marinos ingleses contratados para manejar esos barcos y para ser el comandante. Norberto de la Riestra organiza el soborno que le entregaron al que dirigía la flota de la Confederación Argentina para que deje pasar los barcos ingleses para exclusivamente los barcos franceses y los barcos de Estados Unidos, pero los barcos ingleses estaba sobornado, y el que organizó el soborno fue Norberto de la Riestra, lo cual le permitió a los ingleses, a pesar del bloqueo, seguir haciendo negocios y llegar hasta el puerto de Buenos Aires. Saca el primer billete de la provincia de Buenos Aires a través del Banco Provincia, que fue lo que permitió que la provincia de Buenos Aires hiciera todos estos sobornos y a su vez se siguiera endeudando con Inglaterra. Pastor Obligado, que era un gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo designó ministro, lo que sería hoy ministro de Economía, creo que en aquel entonces se llamaba ministro de Finanzas. Economía o Hacienda, algo de eso era. Algo de eso, sí. Los nombres van cambiando, pero la función es parecida. En ese rol hace un acuerdo con la Baring Brothers que es totalmente leonino. En primer lugar, reconoce la deuda. En segundo lugar, reconoce los intereses de todos esos 30 años que habían pasado y da un organigrama de pagos. El representante de la Baring Brothers en esa negociación dice: las propuestas del ministro argentino eran superiores a las propuestas que traíamos nosotros de ver cómo nos pagaban. O sea, el deudor le ofreció mejores condiciones a las que pretendía el acreedor. Ese fue Norberto de la Riestra. Mirá vos,
¿viste? Radicado en Buenos Aires, Sí, es gerente, aparte de ministro, es gerente de Ferrocarriles del Oeste, que era de capitales ingleses, el primer ferrocarril, gerente y miembro del directorio del Banco de Londres y del Río de la Plata, y funcionario público al mismo tiempo. mirá vos, lo que hoy se dice incompatibilidad de funciones. Claro, Estaba sentado en los dos lados, ¿no? En el Estado y en las empresas privadas inglesas. exactamente. Al mismo tiempo, cuando deja Urquiza la presidencia, el presidente Derqui quiere un acercamiento con Buenos Aires. Entonces Mitre le recomienda que lo nombre ministro a Norberto de la Riestra. Y Derqui lo nombra ministro de Economía de la Nación, se va a vivir a Paraná, que era la capital de la Confederación Argentina, y está más o menos un año y medio, hasta que entra en contradicción con lo que eran las fuerzas federales, renuncia y se vuelve a Buenos Aires, y Mitre lo reincorpora como ministro de Economía. En 1865 Mitre lo manda a Londres y contrae un empréstito en libras esterlinas con cláusulas de usura. Ese empréstito, que fue uno de los empréstitos muy, muy grandes, es lo que se destinó a financiar la guerra contra el Paraguay. Claro. Pero tenía ese empréstito una cláusula que decía que gran parte del dinero que Londres se prestaba era destinado a adquirir mercadería en el mercado británico. No podías con esa plata que vos pedías prestada comprar en cualquier lado. Ahí va. Por eso aparecen todas esas armas y todas esas, Claro. digamos, para proveer la guerra contra el Paraguay, que también Eran nos dejó préstamos atados y atado. condicionados al comercio con Inglaterra, como hacen los chinos hoy con los yuanes también. Sí, sí, es el mismo método. Hay muchas cosas que usan los chinos que la aprendieron de los ingleses, los chinos de hoy, ¿no? Sí, sí, Que sí. la, Estamos hablando de los que la chinos de hoy, aprendieron de sí. los ingleses. En 1871, con un grupo, funda el frigorífico Santa Elena en Entre Ríos, destinado también a la exportación hacia Europa. Y en 1876 viene una crisis económica muy grande, porque entre otras cosas no se podía pagar el empréstito que Norberto de la Riestra había sacado en Londres, y lo nombra, el presidente Avellaneda lo nombra ministro de Economía para que viaje a Londres a negociar la refinanciación de la deuda. En 1876 Avellaneda, en un discurso, dice que vamos a honrar la deuda sobre la base del hambre y la sed de los argentinos, pero vamos a honrar la deuda. Algo más parecido a lo de hoy es Claro. prácticamente imposible. Se repite la historia. Se repite la historia. Sobre la base del hambre y la sed de Mm. los argentinos, pero la deuda es sagrada, Y hay que honrarla, como se hay dice que honrar. actualmente. Bueno, es Eh, tan exagerada esa subordinación a los intereses de los capitales ingleses en la región y al aprovechamiento. El país, en Paraguay desde ya quedó endeudado después de la guerra claro. genocida, pero Argentina también quedó endeudada con Inglaterra. Seguro, seguro. Que surgió La una... conducta de este personaje está bien puesto el título de esa, en la parte de tu libro, la nota que dice que Norberto de la Riestra, empleado de los capitales ingleses,
porque realmente era un testaferro, o como se decía en algún un momento, empleado. hombre de paja, ¿viste? Porque hay quienes hacen negocios que son dependientes, como hay hoy grupos en la Argentina y en muchos países dependientes, pero este hombre era directamente un testaferro, un empleado. Un empleado. Vos sabés que ese título no lo inventé yo, lo saqué de un discurso de Sarmiento. Ajá. Cuando él se muere, Sarmiento de él dice, este era el típico empleado de una clase de comercio inglesa. Claro, ahí va. Bueno, Gaucho, ¿tenés algo para cerrar? No, simplemente que era tan exagerada la subordinación de mandar productos primarios a Inglaterra y endeudarnos y que nos vendan todo, hasta el té, que surgió en Argentina una corriente proteccionista que en la Cámara de Diputados le entró a disputar y le ganó algún debate. Ahí va. No quiere decir que el país se liberó, pero le surgió una corriente proteccionista, industrialista en esa época. Un poquito de dignidad, decís vos. bueno, Gaucho, te agradezco, estamos hablando la próxima para semana. Cerrar, sí. Tratemos de divulgar quién fue este personaje, porque esa calle tiene que cambiar de nombre. Escuchando, René Favaloro no tiene una avenida a su nombre, y Norberto de la Riestra sí, es una vergüenza nacional. Claro. En algún momento, cuando haya un gobierno nacional, popular o más digno, tendremos que cambiar tantos nombres en la Argentina y bajar tanto monumento, ¿no? Sí. Bueno, Gaucho, te mando un abrazo, gracias. Un abrazo grande.